En el año de 1900 llegaría a Ciudad de México un matrimonio europeo conformado por el señor José Espinel y la señora Hortensia de Espinel. La mujer a su llegada a territorio mexicano contaba con 7 meses de embarazo. Antes de dar a luz, le hizo prometer al señor Espinel que si ella tenía niña, le daría por nombre Hortensia, en honor a ella y a su gusto muy peculiar por aquella flor. El señor José así lo hizo. La familia Espinel siempre fue nómada. Vivían en un lugar y en otro cada que se lo proponían. Llegó el día del parto y durante el mismo, la señora Hortensia falleció, no sin antes dar vida a 2 pequeñas bebés gemelas, a las cuales no pudo ver ni conocer jamás. El señor José Espinel, de origen portugués, había quedado viudo y ahora, a cargo de sus 2 pequeñas hijas, con todo su dolor, siguió viviendo su pesar en silencio y se trasladó a Sonora para, según él, olvidarse de todo. Con el paso de los años, don José se asentó en el estado vecino. Ahí contrató a una joven para el cuidado de las bebés. La muchacha tenía algunos problemas físicos, entre ellos la mudez. Aquella joven se encariñó tanto con la familia Espinel que se quedó con ellos de planta. En 1918, y ya con sus hijas mayores, don José fue invitado a trabajar a California. Este platicó con sus hijas y ellas aceptaron la idea. Así se trasladaron a Tijuana para de ahí irse al vecino país del norte, pero la familia quedó maravillada por la tranquilidad de aquella pequeña ciudad fronteriza y después de platicar los pros y los contras, sin más nada que decir, cambiaron los planes y decidieron quedarse a vivir en Tijuana. Aunque en 1918 el Parque Teniente Guerrero y la iglesia de San Francisco de Asís aún no existían, por ahí cerca se construyó una casa que para los antiguos tijuanenses fue conocida como la Casa de las Hortensias. Todo gracias al bello jardín que ésta tenía y donde abundaban dichas flores que el mismo señor Espinel plantó en honor a su esposa e hijas. La casa fue construida bajo una arquitectura colonial, imitando en algunos detalles a las misiones de California. Se veía contrastada por un ventanal de estilo diferente a las demás casas. Todo era embellecido por el grandioso jardín, lleno de diferentes tipos de plantas y flores. Después de 3 años de estar residiendo en Tijuana, la familia Espinel ya era conocida por los vecinos del barrio, pero ahora llegaba un nuevo integrante a la familia, ya que una de las gemelas se había casado con un joven de la colonia. Con esto, vivían en la casa don José, sus 2 hijas, a las que dio por nombre Eva Hortensia y Ada Hortensia, el yerno casado con la última de nombre René y la sirvienta muda, siempre fiel a Ada, quien se había convertido en su mejor amiga. El esposo de Ada trabajaba como cantinero de un centro nocturno en la vecina ciudad de San Diego, y era por ese motivo que todas las noches, después de cenar, se iba a sus labores para no volver hasta las primeras horas del otro día. Las hermanas eran perfectamente iguales, solo se distinguían por su carácter, pues Ada era pacífica, amorosa y feliz, mientras que Eva era indiferente, frívola y de mal carácter. Ella llevaba una vida de vagancia nocturna sin control. En una de tantas madrugadas, René regresó del trabajo y al pasar por la recámara de su cuñada, ésta terminó por seducirlo, lo invitó a pasar a su cuarto
y así muchas madrugadas más sin que nadie notara. Solo la sirvienta muda, que un día no pudo contener el secreto y entre fotos y señas reveló a Hada Hortensia la relación secreta de su hermana con el infiel marido. Hada Hortensia en ese momento comprendió todo, se encerró en su cuarto y después de llorar ocultó estoicamente su dolor, mientras por su mente pasaba la sed de venganza. Pasó aquella noche sin dormir, trazó un plan y cuando se acercaba la hora de llegada de su marido, salió al jardín y se ocultó. Cuando vio a su esposo entrar por la ventana del cuarto de su hermana, Hada salió de su escondite, sacó un revólver oculto de entre sus ropas y le disparó al hombre, dándole muerte al instante. Eva Hortensia, al ver aquella escena, huyó para siempre sin rumbo fijo. El señor Espinel se hizo responsable de aquel crimen para salvar a su hija de la cárcel y protegerla de su honra. Don José declaró que había asesinado a su yerno, pues lo confundió con un ladrón, pero el juez no le creyó y lo sentenció a 20 años de cárcel. Hada ingenió un plan que dio como resultado que el señor Espinel fuera declarado muerto repentinamente. Sacaron su cuerpo en un ataúd y se lo entregaron a la joven para que lo velara en su casa. Una vez ahí, salió con vida el señor y en su lugar pusieron ladrillos dentro del féretro para llevarlo al cementerio. El señor José Espinel ordenó a su hija y a la sirvienta no dejar pasar a nadie a la casa y no abrir las puertas ni ventanas hasta que pudieran irse. A los meses el señor Espinel, hundido en la tristeza, falleció. Hada Hortensia y su fiel sirvienta cavaron una zanja en el jardín de la propiedad. Cada madrugada avanzaban en la perforación y ahí le dieron sepultura a don José. Como era de esperarse, y aunque ya podían salir a la calle, la ruina sobrevino. La casa perdió su esplendor. Hada comenzó a sentirse mal y presintió su muerte. Le dijo a su sirvienta que la ayudara a exhumar el cuerpo de su padre. Lo hicieron y lo cremaron. A los pocos días Hada falleció y la pobre muda fue la única doliente que la acompañó al cementerio de Puerta Blanca a sepultarla. La muda se fue y nadie sabe para dónde. Pasó el tiempo y aquella casa cambió de dueño. La compró el señor Daniel González. Para los años 50 se corrió un rumor entre los tijuanenses que por el Parque Teniente Guerrero se paseaba un señor desconocido, vestido muy elegante, de aspecto frío y serio. Supuestamente, este anciano lo único que decía es que lo llevaran junto a su hija de nombre Hortensia. La conocida escritora local, Sor Abeja, también logró verlo y cuenta en sus relatos que le dio una nota escrita por él. En aquella nota pedía que los restos de su hija fueran trasladados a la capilla subterránea del templo de San Francisco de Asís para que descansaran junto a él. La nota era firmada por José Espinel. Sor Abeja fue a buscar cripta por cripta el nombre del finado y no existía el nombre de José Espinel por ningún lado de la iglesia. Con esto, Sor Abeja, llena de miedo, no dijo nada y salió del recinto religioso, guardándose la nota para ella, tratando de descifrar quién era aquel señor tan elegante que quería reencontrarse con su adorada hija. Al final, la Casa de las Hortensias, como fue conocida, pasó de dueño en dueño, se convirtió en juzgados y luego, como todo,
fue demolida en los años 90, llevándose entre sus paredes una leyenda tradicional de Tijuana. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.